Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy será el ponente el abogado Renzo Francisco Peña Colán, abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, fundador del Centro de Estudios del Grupo Chiré Colán Moncada Romero, abogado principal en Renzo Francisco Colán y Asociados, docente de la Universidad Privada del Norte, sede Lima, becario por la Universitat Oberta de Cataluña, máster en análisis político, abogado litigante y expositor en eventos académicos. Adelante, doctor. Muchas gracias por esa presentación y muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Comprendo que existe eh, una suerte de complicación después de esta semana tan ajetreada que ha sido la Semana Santa y pues conectarse un día de semana, un día lunes después de esa semana tan movida probablemente representa para muchos un gran sacrificio, el cual valoro y agradezco al público que se ha conectado. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy es la defensa técnica. Probablemente este sea un tema que debamos tratar en muchas sesiones y que vamos a tratar de sintetizar, concretar, resumir en apenas 1 hora y media a 2 horas de lo que dura la presente sesión. Y es que la defensa técnica debe ir necesariamente acompañada de matices pragmáticos que le permitan a ustedes evidenciar cuál es o de qué manera es que se ejecuta o se ejercita la defensa técnica con el nuevo modelo procesal penal. Para esto siempre es bueno saber, primero que nada, qué es la defensa técnica y luego empezar a ponerlo en situaciones prácticas de modo tal que podamos vislumbrarlas a lo largo de las 3 etapas del proceso, al menos en el proceso común, porque no va a ser lo mismo ejercer defensa técnica dentro de la etapa de investigación, no va a ser lo mismo ejercer defensa técnica en la etapa intermedia y consecuentemente no va a ser lo mismo ejercer defensa técnica en lo que viene siendo en la etapa de juzgamiento. Para esto hay que tener muy en claro cuáles son los matices que diferencian o que se contraponen en el antiguo código y en el Código Procesal Penal. Repito, soy partidario de no llamarle nuevo código porque estamos hablando de 19 años ya de su promulgación. Y eso se lo digo y se lo comparto a mis alumnos en las aulas universitarias. Considero que ya no es correcto atribuirle esa nomenclatura al Código Procesal Penal, porque estamos hablando de más de 19 años de promulgación y más de 17 años de puesta en práctica con el plan piloto en Huaura, ¿no? Hasta el día de hoy, ya en todo el territorio nacional se ha incorporado ya el Código Procesal Penal para los procesos en su totalidad. Sin embargo, al día de hoy, al día de hoy todavía existen juzgados liquidadores en la ciudad de Lima que siguen viendo procesos con el antiguo código. Existe un decreto legislativo que me parece el doctor Aldea mencionó que incorpora la oralidad en lo que es la audiencia de presentación de cargos. Particularmente considero que es un esfuerzo denodado, es un esfuerzo más que loable, más que noble, por incorporar este nuevo modelo adjetivo a los procesos que ya se están terminando de matar, por decirlo de alguna manera, de solucionar, ¿no? Y este matiz es bastante notorio porque justamente en lo que respecta a el código procesal actual, la principal incorporación es justamente la creación de la figura de control, de la etapa de control. Justamente la tendencia garantista surge a partir de la creación de la figura del sujeto procesal denominado como juez de garantías o juez de la investigación preparatoria. Allí radica más del 50% de la importancia de este código adjetivo actual, ¿no? Si me preguntan entonces, a mí particularmente, ¿qué es la defensa técnica? Para mí es una actitud, para mí es un estilo de vida incluso. Como abogado litigante me compete ejercer defensa técnica incluso antes del proceso. Por ejemplo,
justamente comentándole a mis alumnos de la UPN, normalmente son las amistades, de pronto los amigos, de pronto algún cliente que por ahí tengamos que nos dice, doctor, ¿y qué pasa si es que sucede tal o cual cosa, ¿no? Nosotros ya de esa manera estamos ejerciendo defensa técnica. Un ejemplo, si un amigo viene y me consulta, oye, he tenido una discusión con mi pareja, ha dicho que me va a denunciar por violencia psicológica, por violencia física. Ok, lo primero que te diría es evita la flagrancia, escóndete o desaparece de la faz de la tierra por 48 horas y así puedes llevar tu proceso sin estar detenido. ¿Hay proceso? No. ¿Existe una carpeta fiscal? No. ¿Hemos ejercido defensa técnica? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, hay delitos que por su naturaleza, por más simple que parezcan, también requieren del ejercicio de la defensa técnica incluso antes de la celebración de una audiencia, por ejemplo, de una diligencia, perdón, de principio de oportunidad, ¿no? Como por ejemplo en los delitos de peligro común, cuando estás manejando un vehículo sin contar con todos los documentos pertinentes, ¿no? Ya estamos o podemos ejercer defensa técnica al decirle a nuestro patrocinado, a ver, ¿qué sucede? ¿Te han intervenido? Ok. ¿Ha habido algún operativo? No, entonces no te pueden pedir documentos, no te pueden pedir documentos del vehículo. En todo caso, lo que podrías hacer es, en el peor de los casos, reitero, un control de identidad, recibir o dar tu documento nacional de identidad para que puedan ver si es que cuentas con alguna requisitoria. Otro documento no te pueden pedir, porque no es el procedimiento regular. ¿Ejercimos defensa técnica? Por supuesto que sí. Me parece que el término de defensa técnica, al menos para los abogados que hemos sido formados en el nuevo código, en el nuevo modelo adjetivo, ¿no? Reitero, la palabra nueva no es correcta, pero de aquí a lo que nos formaron, pues todavía era nuevo, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos mayor conocimiento de causa en este tipo de situaciones. Y considero que muchos abogados se quedaron en esta transición, ¿no? Se quedaron desfasados en esta transición de el código, ¿no? De procedimientos penales y el código procesal penal del 2004. En consecuencia, defensa técnica no es el que más grita, no es el que más habla, no es el que más artículos cita. Me parece que la defensa técnica radica en el saber utilizar los dispositivos procesales según corresponda y cuando corresponda. Yo veo muy pocos abogados utilizando, por ejemplo, el artículo 6 del Código Procesal Penal, la excepción. Muchos se limitan solamente a solicitar el sobreseimiento y en el peor de los casos, ¿no? Ofrecer medios de prueba, planteando una oposición para para un futuro juicio. Me parece que la defensa técnica radica en diversos matices y en diversos contextos de la asesoría legal. Por ejemplo, ponerle las alternativas, salidas, opciones y escenarios a tu patrocinado, ¿sí? De cuál podría ser el siguiente paso a seguir, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? De pronto en una audiencia preliminar de acusación podemos acogernos a la terminación anticipada, ¿no? Dependiendo de los requisitos y las figuras en particular. Quizás por allí podemos apelar a un criterio de oportunidad, ¿no? El cual es bienvenido y es aceptado de acuerdo a ciertos parámetros y requisitos que se contemplan debidamente en el código. Por allí no queremos ir al contradictorio. En juicio ya planteamos la conclusión anticipada, conviene de acuerdo al delito, ¿no? Existen formas, existen situaciones, ¿no? Y también considero que pasa por un plano moral, ético, sobre todo ético, porque muchas veces nosotros tendemos a ver el aspecto económico cuando en realidad las personas que acuden a nosotros necesitan una solución eficiente. Evidentemente a nosotros nos conviene que se generen muchos procesos. Evidentemente a nosotros nos conviene que se genere la mayor cantidad de diligencias. Sin embargo, no es lo que el cliente va a valorar más. Entonces, la defensa técnica pasa
por muchos planos. El primero de ellos probablemente sea el académico, el técnico, que es conocer los recursos y dispositivos procesales que el Código Procesal Penal ha puesto a nuestra disposición. Segundo, podríamos entender también desde el plano ético axiológico que existe miles de formas alternativas que podemos ofrecer al cliente más allá del aspecto económico que represente la mayor cantidad de diligencias, ¿no? Y por último, creo que pasa por un tema de actitud, porque la defensa técnica tiene que trabajar con todas aquellas aristas, incluso de carácter social, cultural, que convergen en una investigación. Ejemplo, si tú eres de los abogados que va, grita, eres empalón, de pronto eres por ahí un poco altanero, que sientes que porque el código te da la facultad de participar de todas las diligencias desde el inicio, ¿no? Hasta el final, y que tu cliente debe ser tratado como inocente y tú lo pregonas de forma poco, por más que tengas la razón, ¿no? De una forma poco, vamos a decir, amable, definitivamente la persona que está trabajando contigo tampoco se lo va a tomar a bien. Tenemos que trabajar alturadamente. Y creo que esos matices comportacionales de aspectos o de índole social, de índole cultural, también vienen al caso. No podemos estar exigiendo, por más derecho que nos acuda, no sé, de mala manera, una carpeta. Tenemos que entender también que la persona con la cual estamos trabajando cuenta con el mismo aspecto volitivo, interno, esa fase subjetiva, dimensión subjetiva de la persona con la cual vamos a trabajar también. Entonces, por allí tenemos una mejor respuesta del asistente en función fiscal si lo tratamos con respeto. Doctor, ¿puede incluir esta pregunta, por favor? O de pronto por ahí me dice, no, doctor, por favor, tenemos que dosificar, tengo muchas diligencias. ¿Qué persona te va a atender a ti si tú vas con una actitud poco amable? Entonces, todo este compendio, este calidoscopio de situaciones prácticas son las que hacen a la defensa técnica. Y considero que no es para todos. Y considero también que si una persona va por allí, ¿no? Dictando o de pronto facilitando académicamente información sobre el proceso penal, debe ser una persona que esté inmersa en el litigio. No necesariamente un litigante particular como es el caso, sino personas que también tengan que ver con el proceso, porque es lo que nos va a dar ese valor agregado al momento de disertar o al momento de compartir una idea. La presente sesión no tiene por objetivo que se convierte en un monólogo, tampoco tiene por objetivo hablar de lo que dice el artículo primero o el artículo 1 del Código Procesal Penal en adelante. Me parece que este tipo de podios, este tipo de palestras sirven para dar alcances más allá de lo codificado. Y tenemos que matizarlo, tenemos que contrastarlo con el aspecto práctico al que conlleva pues este tipo de eventos, ¿no? Ya quedó en el pasado un diplomado en el cual te hablan del artículo 1, el artículo 2, el artículo 3. No, o sea, realmente los asistentes a un diplomado deben necesariamente probar un poco de ese aspecto pues práctico que requiere un curso de esta naturaleza. Y eso les voy a traer el día de hoy de manera breve. El proceso penal tiene tres etapas y se ejerce defensa técnica, como lo dije al inicio, en cada una de ellas. Entonces vamos a empezar. La defensa técnica, para delimitar un concepto formal, ¿ya? Debería ser entendida como la serie de técnicas y herramientas que se ponen a disposición y que son utilizadas por los sujetos procesales incorporados en este modelo adjetivo actual, pues, ¿no? A gran diferencia a lo que pasaba, por ejemplo, en el antiguo modelo procesal, que básicamente su carácter de inquisitivo radicaba en que todos eran todos contra el imputado. Era la policía contra el imputado, era el juez contra el imputado, era el fiscal contra el imputado, y no existía un orden, ¿no? Ahora, en cambio, el titular de la acción penal, según el Código Procesal Penal, viene siendo el Ministerio Público, que no solo es
el titular de la acción penal, sino que también es el representante de la legalidad. Consecuentemente, la labor del Ministerio Público tiene que generar una idea de buen comportar, no solamente a nivel sustantivo, sino también a nivel procesal. Porque no solamente hay, repito, transgresiones de carácter fundamental contra los derechos humanos, los derechos fundamentales más propiamente hablando, sino que la investigación debe ser un arte tan bien plasmado, un arte tan bien parametrado que no deje opción a dudas de la posible responsabilidad penal de una persona. Consecuentemente, hay plazos, hay formas, hay formalidades, ¿no? Que se deben cumplir dentro del proceso para no transgredir no solamente sus derechos fundamentales, sino también sus derechos procesales. ¿Mm? Muy bien. Ahora, este modelo que tenemos ahora pone a nuestra disposición una serie de recursos que, reitero, muy pocos utilizan. Muy pocos plantean una excepción, una cuestión previa, muy pocos hacen observaciones formales, muy pocos tienen el carácter tan sosegado, suficientemente sosegado para poder presentar, por ejemplo, una tutela de derechos o un control de plazos, ¿no? Esta situación se ve y se vislumbra y se tramita en el juzgado de investigación preparatoria, al cual podemos, por ejemplo, acudir eh, extemporáneamente, por así decirlo, extraordinariamente, incluso en la investigación en etapa de diligencias preliminares, ¿no? Solamente que nos hemos acostumbrado a ir de frente a juicio. Ya existen sendas jurisprudencias de carácter vinculante, porque saben que no toda jurisprudencia es vinculante, que han establecido parámetros más que eficientes para nosotros utilizarlos y están a disposición nuestra. Bien, ahora, la defensa técnica empieza del minuto cero, no solamente basándonos en el artículo 90 y 94 del Código Procesal Penal. Realmente considero que la defensa técnica se ejerce eficientemente, y esto lo digo por una cuestión de experiencia, a partir de la contratación de abogados particulares. Considero que si bien existe un esfuerzo más que notorio, un esfuerzo más que loable del Estado por incorporar al debido proceso la defensa necesaria mediante la Defensoría Pública, sin embargo considero que, uno, por el tema de la carga procesal, los defensores públicos se ven insuficientes en sus posibilidades de poder acudir con una defensa eficaz, que es lo que justamente te dice el código. Y da el curioso suceso, ¿no? De que el código pareciera pedir prácticamente a ruegos que no lleguemos a juicio. Por años, y esto probablemente lo habrán escuchado de los diversos abogados particulares, eh, la audiencia intermedia de control servía prácticamente como una suerte de parada libre en el monopolio. Si tú caías en parada libre en el monopolio, no pasaba absolutamente nada, simplemente era como un descanso, porque inmediatamente tenías que seguir avanzando cuadros. Eso era básicamente las audiencias intermedias. Era básicamente llegar a la etapa de investigación y todo se iba a juicio, todo se iba a juicio. De un tiempo acá, y hay que reconocerlo, los jueces de investigación preparatoria han empezado a ejercer su labor con una mayor sapiencia, en el sentido de que hay fundadas observaciones formales, devuélvase la carpeta, reformule, corríjala, ¿no? Ha habido excepciones fundadas, bastantes, ¿no? Y de igual manera hay casos que no han pasado a juicio, que se ha dictado sobreseimiento. Como experiencia personal, les puedo transmitir que hay muy buenas plazas fiscales, hay muy buenas plazas judiciales. Por ejemplo, Arequipa es una plaza judicial bastante seria, bastante académica. Tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, un pedido de sobreseimiento por parte de la Fiscalía de Arequipa, que había subsumido su sobreseimiento en uno de los numerales, ¿no?
que contemple el artículo correspondiente. Sin embargo, el juez de investigación preparatoria le dijo, bueno, infundado, ¿no? El sobreseimiento, el pedido de sobreseimiento por las causales que alega el fiscal. Sin embargo, se va a dictar el sobreseimiento por tal numeral. O sea, el juez podría haberse quedado con el artículo que había citado el fiscal y haber dicho no procede el sobreseimiento. Vaya para acusación, vaya para juicio, perdón. Y sin embargo, consideró que la naturaleza del caso y de acuerdo a las pesquisas y documentales que se habían incorporado en el requerimiento, no calificaba para el numeral 2, sino para el numeral 4. Verdaderamente estamos ante un juez garantista. Y no es garantista porque quiera ser garantista, sino es garantista porque efectivamente está establecido en el código. El código, el Código Procesal Penal que tenemos desde el 2004, nos dice que este modelo adjetivo es de carácter acusatorio, adversarial, rasgos adversariales, oralizar, ¿no? Y garantista. Y esto no debe quedar como, no sé, como un mero trámite, no debe quedar como una mera nomenclatura, no debe quedar como una, no sé, como una leyenda, ¿no? Como una leyenda urbana. No. O sea, realmente tomarnos en serio el carácter de garantismo del modelo adjetivo actual representa un avance. Representa un avance en el proceso penal peruano. Porque siempre ha habido juicio, siempre ha habido investigación. Lo que realmente importa en este modelo procesal penal es la etapa intermedia. La etapa que sirve justamente de filtro para ver qué procesos ameritan llegar a la última etapa y cuáles no. Y lo cierto es que no todos ameritan, no todos ameritan ir a juicio. Tenemos vastas herramientas dentro del código con lo cual podemos evitar ir a juicio. Ejemplo, principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, terminación anticipada, conclusión anticipada, etcétera, etcétera. Hasta la transacción es permitida, ¿no? Entonces tenemos un código que efectivamente dice, oye, soy garantista. Y el que haya jueces que ejerciten el garantismo hace que no solamente quede en el papel, ¿bien? Hacen que no todo quede en el papel. Y esto es algo digno de reconocer. Muy bien. Ahora, me parece que el hecho de ejercer defensa técnica no solamente pasa por sentarse al costado de tu patrocinado, por ejemplo, a una diligencia de declaración. No solamente pasa por asistir y sentarte en un escritorio para una diligencia de visualización de fotos. No solamente pasa por eso, sino que también la defensa técnica debe y tiene la obligación de facilitar aquellos elementos que puedan dar convicción de que tu patrocinado no es responsable. Sabemos claramente cuál es la diferencia entre responsabilidad penal y culpabilidad. Definitivamente es un tema prácticamente de segundo año de derecho en donde se cae de madura la respuesta. Entonces, la responsabilidad penal es básicamente una oda a las dos dimensiones del dolo, que son conocimiento y voluntad por realizar un acto calificado como injusto, mientras que la culpabilidad carece de la voluntad, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Por anteriores eventos y sabemos también por cultura jurídica que existen tipos de dolo, existen tipos de culpa y todo lo demás. No es menester de la presente sesión quizás retroceder o hacer una retrospectiva tan profunda, ¿no? Para tocar instituciones tan básicas como lo es el derecho penal. Sin embargo, comprendemos que la connotación de este asunto va por ese lado, ¿sí? Ahora bien, nosotros como defensa técnica tenemos la posibilidad de ofrecer elementos que generen convicción desde la etapa de diligencias preliminares. Sabemos muy bien que hay una gran diferencia entre diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. Definitivamente responden a una naturaleza diferente.
Las diligencias preliminares son la realización de actos de investigación urgentes e inaplazables. Y existen actos de investigación cuya naturaleza, cuya esencia, cuya razón de ser no requieren mayor demora, requieren prontitud, requieren celeridad, requieren prisa. En consecuencia, no vas a demorarte un mes para levantar un cadáver, o no vas a tomarle dosaje etílico a una persona de acá a una semana. Tampoco podemos esperar 2 o 3 días para practicar un examen médico legal. La idea es que la fuente se mantenga intacta lo más posible para poder vislumbrar el real estado de las cosas y se pueda tipificar correctamente también, ¿no?, en qué dispositivo penal vamos a orientar nuestra investigación. No he trabajado en fiscalía, no soy fiscal, sin embargo es algo que por sentido común y por lógica, lo cual es tan relevante que hasta para sentencia se utiliza, ¿no? Es muy fácil de deducir, es muy fácil de inferir. Ahora, la defensa técnica, ¿dónde entra a tallar con respecto a este tipo de actuaciones, ¿no?, de ofrecer documentales? No basta con ofrecerlo, sino que también debemos darle una orientación. Soy muy partidario, por ejemplo, de presentar escritos en instancia fiscal. No basta con acompañar a nuestro cliente, no basta con ofrecer documentales, sino que también tenemos que dar descargos. Tenemos que ofrecer un descargo que dé una orientación a los elementos que estamos ofreciendo para la investigación. Recordemos que como defensor de la legalidad, ¿ya?, como representante del Estado, el fiscal no solamente recaba elementos de cargo, sino también de descargo. Y nuestra labor, ¿ya?, es facilitar ese trabajo, participar de esa labor, ofrecer los elementos suficientes, pero con una orientación necesaria, ¿no?, al punto de poder, pues, ¿no?, generar una suerte de convicción en el fiscal. Vamos, tiene un criterio independiente, sí, por supuesto, pero nosotros también debemos facilitar las funciones de la fiscalía. Repito, en una situación, un contexto, un estadio de, ¿no?, garantismo, de garantismo. Las diligencias preliminares, entonces, por ejemplo, ¿no?, tienen esa función, realizar actos realmente indispensables, inmediatos. La investigación preparatoria formalizada o investigación preparatoria propiamente dicha, que es la segunda subetapa de investigación, ya busca otra cosa, ya no quiere realizar actos urgentes inaplazables, lo que quiere realizar es actos que le generen convicción a la fiscalía, convicción de acusar o convicción de sobreseer, o ambas, porque existen los requerimientos mixtos, ¿no? Entonces, la defensa técnica tiene que acompañar en cada uno de estos estadios a su patrocinado. Lamentablemente, y esto es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el Ministerio Público, nada que ver con el juzgado, nada que ver con las instituciones del Estado. Es un tema meramente individualista, personal y particular del cliente abogado. Lamentablemente, al abogado litigante particular los miden en eficiencia de acuerdo a las diligencias que va avanzando. Por ejemplo, hay personas que creen que porque su caso va en acusación a la etapa intermedia, es porque el abogado no ha hecho una buena defensa en etapa de investigación. Nada más alejado de la realidad. O sea, sí existen abogados que probablemente pudieron hacer un poco más, pero realmente el criterio es único y exclusivamente del fiscal. Entonces, explicarle eso desde el inicio al cliente, al patrocinado o al asesorado, es indispensable, ¿no? Si viene un caso, por ejemplo, es lo que la práctica me ha enseñado, si viene un caso de violación sexual y hay un examen médico legal que presenta lesiones de defloración y es automático, o sea, tú ya sabes que eso va a ir a acusación. Ya sabes que eso va a ir en acusación. Sobre todo si va acompañado de testigos o de pronto de paneles fotográficos, qué sé yo, eso va en acusación. No debería ser, pero la práctica me ha demostrado que del 100% de casos de violación sexual van en acusación necesariamente. Ya en etapa intermedia puedes ejercer defensa, ¿no? Ya en etapa intermedia te defiendes. Pero prácticamente todos los casos que tienen un examen médico legal va en acusación. Básicamente es así.
Jurisprudencialmente, por supuesto, nos han dicho que no es solamente eso, sino que tiene que responder a un contexto. Eh, pero la práctica es otra cosa, ¿no? Considero que vamos avanzando en ese aspecto, sí, pero todavía es una situación caótica y problemática que existe en los procesos penales. No lo vamos a negar. Muy bien. Ahora, para los que preguntan constantemente, a ver, profesor, ¿y qué documento debo tener cuando estoy manejando? Bueno, vamos a ejercer defensa técnica. Tienes que tener tal documento, tal documento, tal documento. Si los tienes, no te pueden detener. ¿Cuánto tiempo me pueden detener si es que me denuncian hoy por violencia física? Son 48 horas. Doctor, con mi pareja nos hemos golpeado ambos. Ok, pero tú eres varón, sí. Te vas detenido tú. Ella no. Lo más probable. ¿Por qué? Porque existe una ley que defiende a las mujeres y grupos familiares y todo lo demás. Doctor, me han citado una audiencia, medidas de protección. Y eso se hace entre juzgado de familia. Vamos a ejercer defensa técnica. Las audiencias de medidas de protección son audiencias de que por su prontitud no requiere que tú presentes tus medios probatorios en la audiencia. Vamos a tratar de evitar esas medidas de protección, las cuales son prácticamente automáticas si existe un examen médico legal. De acuerdo al procedimiento, también la ficha de valoración de riesgo y la ficha de con tu diagnóstico psicológico, pues no, prácticamente son automáticos. Ya nos veremos las caras en la etapa de investigación en sede fiscal. Pero ese es el procedimiento, te ganas dos procesos de taquito, ¿no? El primer proceso es el de las medidas de protección, las cuales puedes impugnar, pero muy complicado tumbarte unas medidas de protección en segunda instancia, ¿no? Y tenemos el proceso que se va a aperturar en fiscalía, en donde se puede archivar dependiendo de los actuados, ¿no? Pero el procedimiento regular es que a pesar de que no hay un caso muy consistente, igual se aperture una carpeta fiscal. A diferencia, claro, por ejemplo, si nosotros presentamos una denuncia, que es el caso de una denuncia, por ejemplo, de estafa, presentamos una denuncia y entra calificación. Entra calificación. Me he matado diciéndole a mis alumnos de miles de formas posibles que existen delitos que por la forma y su naturaleza no pueden ser denunciados en la comisaría o no pueden ser o no deberían ser denunciados en la comisaría. Y viceversa, hay delitos que no deben ser denunciados en la fiscalía. ¿Cómo se te ocurre, por ejemplo, denunciar una violación o de repente violencia física en la fiscalía? Hasta que entre calificación y se apertura una carpeta, ya la mataron a la agredida. O ya volvió con el imputado. ¿Me entienden? Entonces hay que tener un poquito de criterio. Y a eso iba con el tema de la defensa técnica. No solamente es asistir a las diligencias, sino también dar soluciones eficientes a situaciones problemáticas. Ok, queremos denunciar un homicidio, vamos a la comisaría para que haga de inmediato un levantamiento de cadáver. De inmediato. No vamos a denunciar por homicidio ante la fiscalía. Eso va a demorar. Tiene carga procesal, tiene trabajo. Es natural que no lo hagan de inmediato. Entonces, en consecuencia, en consecuencia, tenemos las vías, pero hay que saber cuál usar, ¿no? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el tema de un acuerdo reparatorio o un principio de oportunidad. Nos conviene como defensa técnica, ¿no?, que continúe el proceso, no más diligencias. Pero yo creo que a la larga y a la postre el patrocinado o el asesorado va a valorar mucho más una respuesta pronta, por más que cueste un poco más, ¿no? A ir alargando el proceso, ¿no? Ahora bien, si me preguntan, por ejemplo, ¿dónde debemos invocar un requisito de procedibilidad? Por ejemplo, en el 215, que es libramiento indebido, yo esperaría una etapa intermedia. La inexperiencia en su momento me hizo incoarla en etapa fiscal, lo cual terminó en una reapertura de la investigación. ¿Por qué? ¿Qué te dice el 215, por ejemplo? Infine, te dice que necesariamente tienes que darle un plazo de 3 días a la persona denunciada o al imputado para que
pueda pagarte el monto completo de el cheque en cuestión. Otro requisito de procedibilidad es el protesto del cheque y el sellado por falta de fondos, ¿no? Otro requisito de procedibilidad es que haya una fecha cierta del cobro mediante algún documento fehaciente. En consecuencia, como documento fehaciente de cobro, no es necesariamente una carta notarial, puede ser una carta. Lo ideal o la idea en toda esta situación es que exista una firma que dé fe de que efectivamente la persona a la cual ha girado, ha emitido el cheque, pues ha tomado conocimiento del cobro, ¿no? Y a partir de ahí tenemos 72 horas. 72 horas. Hay muchos que no lo contemplan, hay muchos que no lo ven. Es materia de una cuestión previa. Ejemplo también de una cuestión prejudicial. Artículo 5. Nosotros podemos denunciar... A ver, pregunto. Al inicio dije que no quería que esto fuera un monólogo. Pregunto a cualquiera de los asistentes y ruego por favor no escuchar grillos. ¿Sí? Se puede denunciar omisión a la asistencia familiar en sede fiscal. Vamos a preguntarle al doctor Luis Chacaltana. Doctor Luis, ok. Repito la pregunta. ¿Se puede denunciar omisión a la asistencia familiar en fiscalía? Sí. A ver, rogaría que sería, para ser más dinámica la clase, más didáctica, que se haga mediante el micrófono. Si es que se pudiera, por favor. Ok, me dicen que sí. A ver, ¿qué dice la doctora Karen Navarro? ¿Se puede denunciar? Ay. ¿Se puede denunciar omisión a la asistencia en sede fiscal? ¿Qué dice la doctora Karen Navarro? A ver, por ejemplo. Angelina dice que sí se puede, muy bien. Sí se puede. Claro, de poder se puede. De hecho, están los canales, como les digo. A ver, ¿qué dice Carla Becerra? ¿Se puede denunciar omisión a la asistencia en fiscalía? Sí, doctor, sí se puede. Muy bien. Andrés Espinosa, ¿se puede denunciar omisión a la asistencia en fiscalía? A ver, y Luis Chacaltana, se puede denunciar omisión a la asistencia en fiscalía? Sí se puede, doctor. Muy bien, entonces Carla Becerra, Angelina Ganosa y Luis Chacaltana nos dicen que sí se puede denunciar. Entonces, ¿ustedes recomendarían denunciar omisión a la asistencia en la fiscalía? ¿Es cierto? Reitero la pregunta, a todos los que dijeron que sí se podía, ¿ustedes como defensa técnica recomendarían denunciar omisión a la asistencia directamente en fiscalía? A ver si por ahí utilizamos la caja de comentarios, es que no prendemos el micrófono.
A ver, Carla Becerra, ¿qué me dices tú? ¿Recomendarías entonces denunciar por omisión a la asistencia de la fiscalía? Yo creo que sí se puede, pero sería lo más rápido eh, por, este, por la comisaría, sí, para que puedan, avanzar con el proceso, digamos, porque el niño no espera, ¿no? Con todos Un ustedes, ratito. muy buenas Ok, noches. perfecto, perfecto. Angelina, ¿tú qué dices? ¿Recomendarías entonces denunciar por fiscalía omisión a la asistencia? Bueno, sería uno de los canales, pero sí, yo lo recomendaría. Perfecto. Doctor Luis Caltano, ¿usted recomendaría también denunciar mediante la fiscalía? ¿Sí? Sí, doctor, pero primero se le pediría al juez de familia la liquidación del monto deudado para posteriormente solicitar que se envíe las copias a la Fiscalía Penal y también pueda formular las investigaciones al delito de la omisión de la asistencia familiar. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Miren, definitivamente yo por la práctica, les recomendaría que soliciten copias certificadas al Ministerio Público. Sería lo más eficiente. ¿Por qué? Porque de esa manera creamos un precedente respecto de la liquidación. Primero. Segundo, ellos van a enviar todo con la formalidad del caso. Y a veces puede tardar un poco, pero no creo que tarde más que la calificación de una denuncia en fiscalía. Mi recomendación en este caso sería que lo hagan, ¿no? Solicitando que se oficien copias certificadas al Ministerio Público. En este caso, por ejemplo, la omisión a la asistencia familiar es un delito que no requiere mayor probanza, porque ya existe previamente un proceso como cuestión prejudicial que te respalda respecto de tu pretensión, que en este caso es que cumpla, básicamente que cumpla. Entonces, al existir una sentencia, al existir una liquidación aprobada, simplemente ya tienes que solicitar el pago, el cual puede hacer mediante un principio de oportunidad, caso contrario se incoa proceso inmediato. Pero básicamente te facilitan el trabajo, ¿no? O sea, mi recomendación sería esa, de poder se puede. Yo puedo denunciar donde quiera, porque están las vías, reitero. Pero, ¿qué es lo que le conviene al cliente? He allí la pregunta y he allí donde nos debemos enfocar como defensores, pues no en litigios particulares, a los que, claro, ejerzan la defensa. Y a los que no, pues para tomarlo como referencia también, nunca está de más. De pronto por ahí hay trabajadores de Ministerio Público, ¿no? O los que van a observar la presente grabación. Efectivamente, pues, ¿no? Efectivamente. Y es que, como se habrán podido dar cuenta, ya sea en las medidas de protección, ya sea en el caso de la omisión a la asistencia familiar, o ya sea en el tema de, por ejemplo, la emisión de cheques, que se requiere un protesto, se ve o se evidencia cómo el derecho penal y consecuentemente el derecho procesal penal, con el carácter de última ratio, se vincula y se entrelaza con otras materias o con otras especialidades del derecho. Realmente hay que tener un poco de conocimiento de todo, ¿no? Como paréntesis lo digo, en el caso, por ejemplo, de omisión a la asistencia, hay que saber un poco del tema de alimentos. En caso de libramiento indebido, hay que conocer sobre derecho comercial, ¿no? Que es el tema del protesto, del título valor, el, el libramiento indebido, la emisión de cheques. En el caso de la violencia, pues no, hay que conocer un poco de la audiencia de medidas de protección incorporado con la ley que protege a la mujer y a los grupos familiares, una ley bastante dudosa, bastante cuestionable, al menos de parte mía, ¿no? Eh, y existen así estadios en donde básicamente el derecho se entrelaza y deviene como última ratio en el derecho penal. Es muy bonito y muy interesante. Muy bien. Eso en cuanto a procesos, ¿no? ¿A qué aconsejarías tú como defensor? Ahora, ¿cómo podemos ejercer defensa técnica en
la etapa de investigación preparatoria formalizada. Facilitando elementos de convicción, sí. Acudiendo al juez de investigación preparatoria, sí. El Código Procesal Penal te dice que tú puedes presentar medios técnicos de defensa hasta 10 días después de notificado el requerimiento acusatorio. Pero no te dice que no puedes hacerlo antes. ¿Qué te dice el código? Te dice que puedes utilizar los medios técnicos de defensa, artículo 7, desde la formalización de la investigación preparatoria. Es decir, emitida la disposición de formalización, ya tú puedes acudir a todos aquellos recursos que pone a disposición tuya el Código Procesal Penal. Ejemplo, tutela de derechos, ejemplo, control de plazos, ejemplo, excepciones, cuestión previa, cuestión prejudicial y demás. No todos los abogados lo utilizan, no entiendo el por qué, de pronto desconocen la institución que representan estos medios técnicos, ¿no? Pero es donde vemos con mayor brillantez lo que es la defensa técnica. Porque considero que una defensa técnica eficiente radica en la importancia de dónde terminas o en dónde le hayas solución al proceso. En un juicio es un 50-50. ¿Por qué? Porque ya estás batallando pruebas. Y si en etapa intermedia no ofreciste pruebas, tienes un punto en contra. Ya está pesando la balanza más para el otro lado. En cambio, en la etapa intermedia, tú, como es una etapa de saneamiento, puedes cuestionar la relación jurídico-procesal que existe entre la investigación y el hecho imputado. Entre la investigación y la etapa del proceso en el que está. Tú no vas a ir a cuestionar formalidades en la etapa de juicio. Tú vas a batallar ya con las pruebas que tienes bajo la manga, bajo el brazo, perdón. No hay que tú puedes sacar una carta milagrosa que puede cambiar el destino o rumbo del proceso. No, eso es mentira, eso no pasa. Si tú no vas con pruebas a un juicio, pues tienes que batallar con lo que tengas. Y lamentablemente lo que tienes a la mano principalmente es atacar la posición del contrario. No hay otra solución, salvo, por supuesto, las técnicas de litigación oral. Pero ni las técnicas de litigación oral serían nada si no existe un conocimiento del proceso penal. Si no existe un conocimiento del proceso, pero en una situación sustantiva como lo son los tipos penales. Sabiendo incluso derecho penal general, puedes batallar en juicio. Porque a veces existe la situación de que el fiscal no ha delimitado bien cuál es la participación que existe, pues, ¿no?, de la persona en el proceso. Y eso es derecho penal, ¿no? Que es un cómplice primario, secundario, que es un instigador, ¿no? Son situaciones que no deberían llegar a juicio, pero llegan. Y puedes cuestionarlas. Y puedes tramitarlas. ¿Dónde? En etapa intermedia. ¿Desde cuándo podemos utilizar medios técnicos de defensa? Desde la formalización de investigación preparatoria. Sin embargo, de manera extraordinaria podemos acudir al juez de investigación preparatoria vía control de plazos y vía tutela de derechos, ¿ya?, cuando se hayan transgredido derechos fundamentales y derechos procesales del imputado. Existen dos tipos de garantías. Garantías sustantivas, que son todas aquellas, ¿no?, fundamentales que existen en la Constitución. Derecho a ser tratado como inocente, derecho a una defensa, ¿no?, el respeto a tus derechos, en fin. Pero existen las garantías procesales, que son los plazos, que son los procedimientos dentro de la investigación, ¿no? Y todos aquellos que no tengan un conducto específico, de manera residual, las podemos y las debemos tratar con la tutela de derechos, por ejemplo. Todo aquello que no tenga una vía pertinente se tramitan mediante la tutela de derechos. Y eso lo dicen las casaciones que tenemos a disposición. De manera residual, toda vulneración procesal se tramita vía tutela de derechos. Bien. Y a ello podemos acudir extraordinariamente desde las diligencias preliminares, ¿no?
Hay que ver también por ahí de pronto qué nos conviene. Digamos que hubo una detención ilegítima. ¿Plantearías una tutela de derechos? ¿Qué dicen los chicos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice Angelina Ganosa? Ante una detención ilegítima, ¿ya? ¿Plantearías una tutela de derechos? Claro, porque están vulnerando los derechos de mi representado. Muy bien. Doctor Lucha Caltana, ¿plantearía usted una tutela de derechos ante una detención ilegítima o irregular? Doctor Andrés Espinosa, ¿usted plantearía una tutela de derechos ante una detención irregular? Tenemos los comentarios, por si no queremos hablar, por si somos tímidos. Doctora Karen Navarro, para usted también va la pregunta. La respuesta la tienen ustedes. Existen mecanismos, existen recursos. La respuesta es ¿cuál nos conviene? ¿Cuál nos conviene? Doctor Lucha Caltana, ¿plantearía usted una tutela de derechos ante una detención irregular? Por lo menos debatible, pero no es eficiente. ¿Qué es lo que deben plantear entonces? Un habeas corpus. Definitivamente un habeas corpus. Una tutela de derechos es una solicitud que va al juez de investigación preparatoria. De aquí hasta que nos programen una fecha de audiencia, ya lo dejaron libre. Ya se terminó el plazo de la detención. Entonces hay que ver qué nos conviene. Reitero, están los canales, están las vías. Pero, ¿cuál es la que nos conviene? ¿Cuál es la más eficiente? Definitivamente no va a ser la tutela de derechos. En ese caso va a ser el habeas corpus, ¿no? Pero esas son cosas que, repito, vas viendo en la práctica. Por ahí de pronto suena muy bien en el papel y en la teoría, pero en la práctica no te conviene plantear eso. Vamos a ver entonces qué nos conviene. ¿Mm? Y así vamos. Entonces ya hemos hablado brevemente sobre la cuestión previa y prejudicial, ¿no? Yo plantearía una cuestión previa en etapa formalizada. En etapa formalizada. ¿Por qué? Porque si fuese en una etapa de investigación en diligencias preliminares, yo solicito, ¿no? Yo solicito que se archive el proceso por falta de requisito de procedibilidad. Por ejemplo, en el caso del libramiento de video que les dije, ¿no? 3 días. Se archiva, pero eso le da chance a la persona en lo que le notifican, que me notifique a mí, ¿no? Que me notifique a mí el plazo de las 72 horas, presenta su queja, reapertura en la investigación, ¿no? Y ya me cobró, ya pasaron las 72 horas, ya cumplió con el requisito de procedibilidad, no me convino. No me convenía plantear en diligencias preliminares el requisito de procedibilidad. Entonces ahí no me sirvió. Lamentablemente, ¿cómo aprendemos? Aprendemos porque esto no te lo van a enseñar en las aulas universitarias, aprendemos a la mala. Aprendemos muchas veces tocando con pinzas la libertad de una persona, porque realmente para ejercer la defensa en cuanto al derecho penal hay que tener nervios de acero muchas veces. Y el error muy común que cuando salimos tiernamente de las aulas universitarias cometemos es que tomamos muy personal los procesos que tenemos. Con el tiempo ya, el abogado va formando un carácter y una mira diferente de cara a las cosas, y es cuando ya estamos un poco más curtidos en nosotros y podemos analizar más fríamente la situación. Creo que, a eso me refería, ¿no? Con el aspecto intrapersonal, el aspecto ético, ¿no? Que requiere la defensa técnica. Y es que a veces no podemos evitar desligar lo emocional de lo que viene siendo pues un proceso que requiere toda tu concentración académica. Y es difícil, es complicado, porque cuando recién empiezas en este mundo cruel, amplio y vasto, nadie te dice, oye,
no te sientas identificado con este señor. Oye, esa señora a la cual estás asesorando no es tu abuelita. Esa es la clásica, ¿no? Yo ayudo a esta persona porque veo en ella mi propia abuela, mi propia madre, pero no. O sea, realmente no te conviene tener esos sentimientos. Porque somos seres humanos, ¿no? Teoría dual, teoría dualista de la persona. Lamentablemente a veces no podemos desligarnos de eso, pero es lo ideal. Y hay una situación que no les recomiendo a ninguno de ustedes. Bueno, dos situaciones que no les recomiendo a ninguno de ustedes. Primero, que no les toque, ojalá no les toque asesorar y patrocinar a un familiar. Y espero también que no les toque ser su propia defensa. Porque son dos situaciones muy comprometedoras, muy personales, muy delicadas, ¿sí? Porque es allí cuando desprendernos de vincularnos emocionalmente con el proceso se hace más complicado. Es muy complicado. Hay que tener mucho sosiego, mucha tranquilidad, ser muy taimados, ¿ya? Y eso es algo que no se logra de buenas a primeras. Eso es algo que no te la van a decir en la universidad. Eso es algo que solo lo puedes aprender en ese tipo de eventos o certámenes. Bien. Hablamos entonces de la cuestión previa, cuestión prejudicial. Y hemos hablado brevemente de las excepciones. Vamos a profundizar un poco más. A ver, Angelina nos dice... Nos dice, a ver. Los familiares generalmente recurren a otro familiar que estudió derecho, pero ¿no sería lo mejor un desconocido? Yo creo que pasa por un tema personal, porque para serle totalmente honesto a ustedes, los primeros procesos que uno ve son los procesos de la familia, de los vecinos o de los amigos. O sea, realmente al iniciar tu vida como litigante no es que tengas tantas opciones o que puedas darte el lujo de desairar o rechazar los procesos que lleguen a ti. Realmente es muy complicado. Creo, sin embargo, que la experiencia es la mejor de las maestras en este tipo de casos. Esto que les digo, como les reitero, no lo aprendo en el aula universitaria, no lo aprendí ni siquiera en las prácticas. Realmente yo fui una persona muy rebelde en ese sentido. Nunca me gustó hacer prácticas. Siempre fue como que a la mala. Yo puse una oficina con unos amigos y me dediqué a eso. O sea, básicamente no esperé ni siquiera a titularme para empezar a asesorar personas. Claro que necesitábamos la firma de un abogado y era un asociado el que firmaba y hacía las audiencias. Sin embargo, ya desde el año 2015, en mi caso a los 21 años, ya me iba formando en ese camino, porque lo tenía muy clara. Yo quiero ser litigante, voy a ser litigante y me voy a dedicar a esto. Entonces, como tenía muy clara esa situación, era básicamente formar carácter y ganar experiencia en ello, ¿no? Y nunca fue con la tutela de un abogado, jamás. Siempre fue con un asociado, con un socio, ¿no? Y creo yo que cuando una persona se pone bajo el tutelaje de otra, esta que ejerce cierta superioridad sobre ti, muchas veces por temor o por garantizar el éxito del proceso, no te comparte, ¿no? No te comparte todo lo que podría o debería compartirte para que tú estés preparado para una vida de litigante. En cambio, cuando el proceso es propiamente tuyo, sí, ¿no? ¿Y cómo aprendes? Aprendes, pues, sonará feo, pero aprendes equivocándote. Aprendes equivocándote, ¿no? Uy, caramba, la segunda citación, contumacia. Me olvidé de la contumacia, ¿qué hago? Bueno, a solucionar nada más, poner a disposición a tu patrocinado. Por supuesto que la contumacia en sede fiscal es básicamente un saludo a la bandera, porque puedes ejercitar tu legítimo derecho a no declarar, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero son situaciones que uno va manejando. Son situaciones que uno va manejando y a las cuales se va enfrentando.
Bien, las excepciones, por ejemplo, son un mecanismo ideal para mí, ideal totalmente, de presentarlo cuando te notifican el requerimiento acusatorio. Puedes presentar, reitero, los medios técnicos de defensa desde formalizada la investigación, pero ¿por qué vas a desperdiciar en cuestiones de tiempo la posibilidad de tener mayores elementos de convicción a tu favor? Si tú presentas una excepción, ¿ya? En etapa, eh, una vez que se ha formalizado la investigación, no quiere decir que no puedas presentarla luego en el plazo de 10 días. Puedes presentarlo siempre que no lo hayas presentado antes, te dice el código, o esto se funde en hechos nuevos, o se refiera a hechos nuevos, o a hechos diferentes a los cuales en un primer momento cuestionaste. Entonces, tú puedes plantear una excepción, por ejemplo, de improcedencia de acción una vez formalizada la investigación, pero luego no la puedes presentar, al menos no por los mismos hechos o por los mismos supuestos. Y saben que la investigación, con el dinamismo, ¿no?, que le da pues la fiscalía, conforme va pasando el tiempo, probablemente tengas más y mayores elementos de convicción sobre los cuales fundamentar, basar o resguardar tu pedido, ¿no? Entonces, yo no recomiendo, particularmente, no recomiendo que se haga o se solicite, pues no, o se presente una excepción en etapa de formalización. Yo esperaría los 10 días. Gano tiempo. Gano tiempo en el proceso. Y no solamente gano tiempo en el proceso, también gano tiempo en tema de plazos. ¿Por qué? Presento una excepción. Yo presento una excepción y si me la declaran infundada, puedo apelarlo. Lo puedo apelar. Pero sin embargo, si yo presento, por ejemplo, mi pedido de sobreseimiento, ¿ya? ¿Qué pasa si el juez de investigación preparatoria declara el sobreseimiento? Según el código tenemos 3 días para apelar autos interlocutorios. Evidentemente, como defensa técnica yo no presentaría jamás una apelación. Le conviene a mi cliente, ¿no? Si estoy defendiendo al imputado, yo no presentaría una apelación. ¿Para qué? Si ya lo archivaron, ¿no? Porque el sobreseimiento es un archivamiento en etapa intermedia. ¿Quién podría de pronto apelar el sobreseimiento? La fiscalía misma, ¿no? La fiscalía misma. Y tiene 3 días para hacerlo. Existe durante el proceso situaciones que a mí, por ejemplo, como defensa técnica, me han sabido hacer entender que la igualdad de armas muchas veces es básicamente una leyenda urbana. Por ejemplo, asistía hace 3 años a la primera conferencia, ¿no?, de abogados penalistas, y el doctor Ramiro Latrista, que es un abogado de Cusco, litigante también, nos comentaba que, ¿no?, de estas cuestiones culturales, prácticas, ¿no?, culturales, desde esas situaciones se ve la igualdad de armas. Yo me lo quedé mirando y escuchaba atentamente, ¿no?, porque es un abogado con mucho más años de trayectoria. Y él decía, se ve desde, por ejemplo, ¿no?, la acreditación de las partes. Señor fiscal, acredítese. Se acredita el fiscal. Abogado, acredítate. No me puedes llamar señor a mí también. Y la práctica le dio la razón al doctor. Y era básicamente que el fiscal en muchas audiencias era el niño bonito del juez. Y nosotros, los abogados penalistas litigantes, éramos el patito feo del proceso. El patito feo en el sentido de que estábamos en contra, ¿no?, de la acusación, defendíamos al posible violador, al posible ladrón, ¿no? Presentábamos recursos por dilatar el proceso, ¿no? Bueno, a veces sí, pero no siempre, ¿no? Y esta situación, pues, ¿no?, de carácter cultural, si se quiere, no te lo enseñan en la universidad, no está en el código, ¿no? Es algo que aprendes con la práctica. Muchas veces no existe igualdad de armas. Otra situación que para mí, desde mi humilde punto de vista, tampoco vislumbra una verdadera igualdad de armas es, por ejemplo, que cuando se notifica la acusación tenemos 10 días para poder presentar cualquier recurso. En cambio, la fiscalía, en casos simples, tiene 15 días para emitir requerimiento. En casos complejos tiene 20 días. Y en caso de crimen tiene 30 días. Y yo solo tengo 10 días.
¿Qué pasa si las observaciones formales son fundadas? Se le regresa al fiscal para que corrija su acusación en el plazo de, si no me equivoco, 10 días. O sea que tiene más días. Tiene más días. Entonces, situaciones como esa me hacen cuestionarme, ¿no? ¿Existe igualdad de armas verdaderamente? A veces, no siempre. Por ejemplo, otra clara vulneración, reitero, desde mi punto de vista, a la igualdad de armas e incluso al derecho a la defensa es cuando se apertura una investigación contra los que resulten responsables. Existen procesos o personas que se enteraron que tenían un proceso cuando ya se formalizó la investigación. Y hemos perdido toda una subetapa de diligencias preliminares donde pudimos ejercer defensa, ¿no? Y no lo utilizamos porque se aperturó contra los que resulten responsables. Recién me entero que hay un proceso en mi contra. ¿Cuándo? Cuando se formalizó. Y ojo, que puede ser una acusación directa. ¡Bah! Te enteras cuando ya te has acusado. Y tienes tus 10 días, ¿no? Y tienes tus 10 días para formular tus recursos. En 10 días, ¿qué vas a hacer? En 10 días, ¿qué vas a conseguir? ¿No? ¿Qué magia vamos a hacer en 10 días para poder defendernos? Muy al margen, ¿no? De que hay clientes que son bastante descuidados. Doctor, me ha llegado una citación. Ya, ¿para cuándo? A ver, control de acusación. ¿Cuándo te ha llegado? Ah, me llegó hace como 10 días. ¿Qué hacemos, pues? A lo mucho podremos presentar observaciones formales. Medios de prueba, con suerte, si es que los tienes a la mano, ¿no? Excepciones, puede ser, pero va a ser una quemada de pestañas única, ¿no? Nunca faltan esos clientes que te dicen, doctor, mire, me llegó una notificación, pero recién me llega, nunca me han notificado, recién me llega esta notificación. Audiencia de juicio. ¿Qué haces? Tienes que apechugar nada más. Tienes que apechugar la situación. Como defensa técnica nos corresponde eso, ¿no? Doctor, tengo una audiencia, acá tengo el enlace, pero ¿qué audiencia es? Apóyeme, doctor, yo le pago. Cuando entras al enlace es una audiencia de juicio. También pasa por ahí por el tema de la responsabilidad del abogado, si toma o no toma el caso, pero ¿cómo poderle negar a una persona, pues, ¿no? El derecho a la defensa también, ¿no? Pónganse a pensar. Por eso tiene que ir preparado para todo, ¿no? No tiene que ir preparado para todo. En este ejercicio de la profesión, muchas son las sorpresas que uno se encuentra. Por eso es que hay que estar al pendiente de ello, ¿no? Muy bien. Entonces nosotros, al menos los litigantes, vemos que existen situaciones a lo largo del proceso que nos hacen dudar de si existe o no efectivamente la igualdad de armas, pues, ¿no? Las excepciones son un medio técnico de defensa muy valioso. Considero que las excepciones, la vía o el estadio procesal en donde cogen mayor eficiencia es en la etapa intermedia. Porque así no tenemos que batallar con el tapujo, ¿no? De presentarlo basado en hechos nuevos, ¿no? O si es que no se presentó antes. En esa situación, por ejemplo, recomiendo totalmente que las excepciones se presenten en etapa intermedia y no antes. Las excepciones son recursos que se utilizan para cuestionar la relación jurídico-procesal, si es que efectivamente la fiscalía le ha dado una orientación correcta a la investigación, si es que el hecho imputado verdaderamente es delito. Ejemplo, he tenido la desdicha, les voy a contar 2 anécdotas, la desdicha de encontrarme con fiscales muy poco académicos, lo cual es un pecado a todas luces porque, reitero, el fiscal es el representante de la legalidad, es quien investiga o hace diligencias de cargo y de descargo, ¿no? Porque se supone, porque eso nos lo han contado y nos lo han pintado desde que estudiamos derecho, ¿no? Que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, la presunción de inocencia y todo lo demás, correcto, sí. Tuve un caso de tocamientos indebidos. La denuncia devino por una situación de acoso.
que se tramitó con medidas de protección, ¿ya? Las cuales fueron denegadas. Y aún así el fiscal acusó. Si bien es cierto, la tramitación del proceso penal responde a otra naturaleza, pero si hay una resolución denegando medidas de protección, yo creo que es un factor a tomar en consideración. El fiscal no lo hizo, se zurró prácticamente en eso. El fiscal le toma declaración a mi patrocinado y le toma declaración a un testigo. Al testigo lo ofrece como medio probatorio para juicio. ¿Y qué pasaba? Que la declaración de mi cliente no la ofreció. ¿Ya? Y da la casualidad que la versión del testigo y la de mi cliente eran lo mismo. Y era básicamente una prueba esencial para acreditar, en todo caso, ¿no? La inocencia de mi patrocinado. Y el fiscal no lo puso. Al final, el fiscal, bueno, primero fuimos a la audiencia preliminar de acusación, planteó unas observaciones formales. El fiscal había comentado, ¿no? Que el delito de tocamientos indebidos se habría realizado un viernes de julio y un viernes de agosto. Y eso no puede ponerle un fiscal, pues. Se supone que tú eres una persona preparada, que sigue una investigación. No puedes poner esa desfachatez, no puedes poner esa pachotada, pues, ¿no? Un viernes de julio y un viernes de agosto. Eso vulnera la teoría de la imputación necesaria. El principio de imputación necesaria es aquel que se encuentra reivindicado en el 956-2011 de Ucayali, que es un recurso de nulidad que vincula a la fiscalía a circunstanciar el hecho. Entonces, ¿qué te dice este recurso de nulidad? No basta con ponerle el rótulo de circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, sino que debe tener un mínimo de detalle en la descripción, ¿no? Que te permita saber qué pasó, cómo pasó, dónde pasó y de qué forma pasó el delito o el hecho imputado, ¿no? No basta con poner circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, no basta, sino que debes detallar qué estás imputando, cómo sucedieron los hechos. Porque estamos hablando de la libertad de la persona, esto es derecho penal básico, dogmática penal. El derecho penal protege a las personas del delito, pero también protege a las personas del propio derecho penal. ¿Por qué? Y como lo dice Jacobs, la transgresión o el daño que puede generar el derecho penal aplicado incorrectamente a la persona equivocada tiene consecuencias tan nefastas como el delito en sí. Y las personas que van sentenciadas por un delito de carácter sexual, ¿qué es lo primero que le hacen a la persona en el penal? Los ultrajan. Un violador o una persona que va sentenciada por violación es automáticamente ultrajada en el penal. Imagínense que pase lo que pasó con el monstruo de Almendaris, que no era él quien había matado al niño. Gracias a ese hito jurídico fue descartada la pena capital, ¿no? Entonces, aplicar el derecho penal no es un chiste. Y eso es en lo que todavía deben enfocarse muchos fiscales. No es tan simple con tener sospecha. Debe haber un grado de certeza mínimo para poder impulsar un proceso y que llegue a juicio, ¿no? Observaciones formales fundadas. Le regresaron al fiscal. Prácticamente hizo lo mismo. ¿Y qué me dijo el juez de investigación preparatoria? Bueno, vamos a darlo por subsanado, pues. Bueno, ya, ok. Que queden actas que no comparto que no queden actas que no comparto esa teoría, porque prácticamente ha mostrado la misma acusación. Pasamos a la excepción. ¿Qué describía el fiscal en su requerimiento acusatorio? Que mi patrocinado había ido al colegio de la menor, la había llevado a una pollería y luego la había llevado a su casa. Pero en ese interín, en la pollería, mientras esperaban en su carro, le habría hecho tocamientos indebidos, como tocándole la mano y tocándole la cara. ¿Ya? Pero ¿qué se olvidó el fiscal? El fiscal se olvidó
que si bien es cierto, no es necesario tocar partes erógenas para que hayan tocamientos indebidos, pero tienen que ser actos de connotación sexual. ¿Y qué son los actos de connotación sexual según la doctrina y la jurisprudencia? Son actos que buscan satisfacer un líbido, ¿no? La lascividad propia de la persona, ¿no? Los bajos instintos de esta. Y tocar la cara y manos por sí solo no representan delito. Y eso lo observamos en la excepción de improcedencia de acción, la cual fue fundada, porque el juez nos dijo efectivamente tocar las manos y las caras no representa por sí mismo un acto, ¿no?, de connotación sexual. Pero antes de eso, claro, el fiscal se había puesto, ¿no?, en un plan. Bueno, acá el señor abogado nos dice que había la declaración de su patrocinado, pero ¿por qué no la presentó él, pues? Y por último, estos son casos conocidos en la doctrina americana como casos duros, me dijo. Me quiso, como se diría en el albur popular, pues, ¿no? El fiscal me quiso escuelear. Me dijo, estos, de repente el abogado no sabe, son conocidos en la doctrina americana como casos duros. Y los casos duros son aquellos que se van a demostrar, acreditar y que se va a hallar la verdad en etapa de juicio. Yo dije, bueno, yo aprecio bastante el ímpetu, ¿no?, académico, investigador y de constante actualización del fiscal, pero acá tenemos una casación, tenemos un recurso de nulidad 956-2011 y usted está obligado, señor fiscal, a demostrar o acreditar con un mínimo de detalle lo que pudo haber sucedido. Y usted está en la obligación. No es algo que lo diga yo, no es algo que se lo imponga el juez. Usted está en la obligación porque esas son sus funciones. Y me supo decir, bueno, la fiscalía no le crea a tu patrocinado. Nuevamente le reitero, señor fiscal, no se trata de que me crea o que le crea a mi patrocinado, es su trabajo. Usted tiene que acreditar un mínimo de detalle. No lo digo yo, lo dice el derecho, lo dice su chamba, eso es su trabajo. Yo no le voy a decir, o yo no voy a hacer el trabajo por usted, adjuntando, ¿no?, la declaración de mi patrocinado cuando usted muy bien sabe que existe un elemento que puede, ¿no?, orientar la investigación de manera diferente. Fundada la excepción. Listo. Se acabó. Voy a apelar, dijo. Eso fue en el 2021. Sigo esperando la apelación. Sigo esperando la apelación. Allí quedó, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya. Bien. Vamos a ir avanzando. Yo voy a contar otras anécdotas, pero mejor solamente una. Entonces, eso sucede en etapa intermedia. Ahora, igualdad de armas en cuanto a recursos. Si un sobreseimiento se dictamina, ¿cuántos días tenemos? Según el código, como auto interlocutorio, tenemos 3 días para apelar. La fiscalía tendría 3 días para apelar. ¿Cuántos días tenemos nosotros, ya, los abogados, los litigantes particulares, para apelar el auto de enjuiciamiento? A ver, se lo pregunto al doctor Chacaltana, ¿cuántos días tenemos para apelar el auto de enjuiciamiento? A ver, Angelina Ganosa, ¿cuántos días tenemos para apelar el auto de enjuiciamiento? Doctor, disculpe, apenas me escucho porque estoy en audiencia, pero 5 días, si no me equivoco. Ok, muy bien, gracias. Señorita Becerra, ¿cuántos días tenemos para apelar el auto de enjuiciamiento? Sí, doctor, 5 días igual que mi compañero. Muy bien, ¿qué nos dice Andrés Espinosa? ¿Cuántos días tenemos para apelar el auto de enjuiciamiento? Karen Navarro, ¿cuántos días tenemos para apelar el auto de enjuiciamiento? ¿Mm? Bueno, a la señorita Angelina y a la señorita Becerra les digo, el auto de enjuiciamiento no es recurrible, es decir, que no cabe ningún medio impugnatorio sobre el auto de enjuiciamiento. No se puede apelar, no se puede impugnar el auto de enjuiciamiento. Bien. Entonces,
si tenemos 3 días o la fiscalía tiene 3 días para apelar, nosotros no tenemos ningún día, ¿les parece que hay igualdad de armas? Yo lo sigo cuestionando. Yo lo sigo cuestionando, ¿no? Por lo menos debatible, ¿ya? Bien. Pasamos a juicio. He estado tratando de hablar un poquito de la defensa técnica a lo largo de las diferentes etapas. Ya para finalizar, vamos a hablar de la defensa técnica en juicio. Decir etapa de juicio es algo correcto. No, no es correcto, muchachos. El código lo pone como etapa de juzgamiento y es que el juicio es el contradictorio. Bien, los alegatos de apertura son básicamente tiros libres. Los alegatos de apertura no tienen contradicción. ¿Dónde se ve el contradictorio? En la actuación probatoria, en el examen y reexamen de testigos. Entonces, podríamos decir que como situación analógica, el juicio oral forma parte del todo que viene siendo la etapa de juzgamiento. Ahora, muy bien, llegamos a juicio oral. La primera sesión. ¿Qué nos dice el código? La audiencia de juicio es única. ¿Que puede tener varias sesiones? Sí. ¿Que puede suspenderse? Puede suspenderse por un plazo máximo de 8 días. Caso contrario, el juicio se quiebra. Y vuelve a foja cero. Ahora bien, en el primer estadio, alegatos de apertura. ¿Qué es un alegato de apertura? Un alegato de apertura es básicamente un compromiso, una promesa a la cual nos sometemos al inicio del juicio, con la finalidad de ¿qué? De decirle al juez qué es lo que vamos a demostrar. Porque bien, se supone que hemos estado en el proceso desde la primera etapa, hemos presentado nuestros medios de prueba, han llegado al juicio como prueba. Y si no llegamos al juicio como prueba, no tenemos ninguna prueba. Es más, viene el cliente, doctor, mire, quiero que me represente en esta audiencia. A ver, ¿qué es juicio? ¿Cuándo es? Mañana. Ok, ya, bueno, no hay ningún problema. Te voy a representar. Pásame tus pruebas. Acá están, doctor. Muy bien, ¿las has presentado en etapa intermedia? No. ¿Qué hacemos? Prueba nueva. No va. Inadmisible. La prueba nueva se funda sobre hechos nuevos o sobre hechos sobre los cuales recién tomamos conocimiento. Antes no. ¿Dónde se debaten las pruebas nuevas o el reexamen de prueba? En el inicio del juicio y antes de los alegatos de apertura. No tenemos armas, no tenemos el caso, no tenemos el expediente. ¿Qué hacemos? Ya me apersoné, ya presenté el escrito. No voy, me multan. Que no vaya mi patrocinado, contumacia. Certificado médico. Certificado médico, puede ser. ¿Sí? Puede ser. Puede ser un certificado médico. Aunque claro, no es lo recomendable, pues no, por un principio ético. Ahora bien. ¿Qué podríamos hacer en una situación en donde ya estamos en la audiencia, no tenemos prueba, no nos han alcanzado absolutamente nada y tenemos que dar alegatos de apertura? En este caso, lo que siempre recomiendo a mis alumnos es atacar la posición del contrario, a escuchar atentamente, pero atentamente lo que diga la fiscalía, bien, y rebatirlo. Rebatirlo en todo lo que podamos, ya sea argumentando que no se va a poder probar o que va a existir insuficiencia probatoria. ¿Por qué? Porque la práctica y la rutina ha hecho que los fiscales básicamente se dediquen a leer piezas procesales en la etapa de alegatos de apertura. Entonces, los mencionamos, los rebatimos, les restamos credibilidad, porque después vamos a entrar al contradictorio de los medios de las pruebas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer si es que no tenemos las pruebas admitidas en etapa intermedia? Atacamos la posición del contrario. Tenemos que hacer una promesa producto de un análisis, ¿no?,
probatorio, un análisis fáctico, para poder rebatir el argumento de la fiscalía. Tal cual como se hace, por ejemplo, en etapa intermedia. En etapa intermedia, al ser una etapa de control, se ejerce el control probatorio, el control formal y el control sustancial. Debidamente manifestados, por ejemplo, el control formal en las observaciones formales, el control probatorio ofreciendo prueba y solicitando sobreseimiento, y el control sustancial, que es si efectivamente el caso procede para juicio o no. Por eso se dice que la etapa intermedia califica la validez jurídico-legal del proceso. Pero ya pasamos eso. Estamos en la etapa de juicio. Escuchamos atentamente a la persona y rebatimos su posición. ¿Tenemos pruebas? Sí tenemos pruebas. Quizás no presentadas por nosotros, pero presentadas por la fiscalía. Entonces, ¿en qué nos debemos concentrar? En atacar la posición del contrario. La fiscalía presentó testigos. Tenemos que en el reexamen destrozar al testigo. Tenemos que hacer que caiga en contradicción. Tenemos que utilizar el refrescamiento de memoria. Tenemos que utilizar las objeciones. ¿Para qué? Para ir desestimando la tesis fiscal, en el caso de la defensa, y viceversa, para ir desestimando la tesis de la defensa técnica en el caso seas fiscalía. ¿No? De allí la importancia de estar muy atentos a la actuación probatoria. De allí la importancia de estar muy atentos a lo que dice el testigo. De allí la importancia de ver dónde atacar al contrario. ¿Se puede ganar un juicio sin pruebas? Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Pero hay que estar con mucha disposición a la escucha. Suena muy interesante el tema de las técnicas de litigación oral. Pero sin embargo no podríamos realizar técnicas de litigación oral si no hemos desarrollado o no hemos plasmado una defensa tan bien estructurada desde etapa de diligencias preliminares. Ejemplo, cuando existe una declaración en sede fiscal, nosotros como defensa podemos asistir y hacer preguntas con la finalidad de obtener la mayor información posible para que en etapa de juicio, si es que queremos o si es que podemos, hacer caer en contradicción a la persona. Tuve un caso en donde había una persona que aseguraba haber hecho un negocio jurídico de 3 maneras diferentes. Primero, mediante la página web de la empresa a la cual yo defendía, ¿no? Y a su gerente. Segundo, decía que lo había hecho mediante transferencia. Y tercero, dijo que lo había hecho mediante un depósito en cuenta. Son 3 acciones diferentes. Evidentemente es una evidencia de contradicción bastante notoria. Pero tiene que ser una evidencia de contradicción significativa, pues. Que primero diga A y luego diga B. Que primero diga fue de día y luego fue de noche. No que me diga, pues, de pronto creo que fue la placa del vehículo era con I y era con F. No, eso no es una evidencia significativa. Definitivamente no. ¿Sí? Ahora, saber la naturaleza de las objeciones. Saber que la naturaleza del reexamen o del contraexamen, ¿ya? Del testigo tiene que necesariamente contener preguntas sugestivas, a diferencia de el interrogatorio directo que no las puede contener, no puede hacerlo. Y finalmente tenemos los alegatos de clausura, que son las conclusiones a las cuales hemos llegado. ¿Bien? Y los alegatos de clausura no están contemplados como alegatos de clausura en el código, sino como momento de la discusión final, que es todo lo que hemos venido trabajando en el juicio y a las conclusiones a las que hemos arribado nosotros, basándonos en los 3 principios que se utilizan para sentenciar o emitir una sentencia en un juicio. Ejemplo, la lógica, los criterios de la ciencia y las máximas de la experiencia. Yo recuerdo mucho que en el año 2020 la Sala Penal de Ica emitió una resolución de segunda instancia, ¿ya? Absolviendo a un culpable, entre comillas, de violación sexual en estado de inconsciencia. Y había en su fundamento número 39, si no me equivoco, ¿ya? Que mencionaba la sala, ¿no? Decía, la víctima tenía una lencería con encajes de color rojo, los cuales se utilizan
para la intimidad. Y esto despertó no sé, el morbo y la cólera colectiva, ¿no? Diciendo que machistas, ¿cómo pueden decir que porque una persona o porque una mujer utiliza una lencería ya quiere que la violen? Están incitando a la violencia. No, no es así. Ese era el fundamento 39 de más de 40 fundamentos, en donde por máximas de la experiencia te decían, esta prenda se utiliza en intimidad. Sí, ¿sabes por qué? Porque se hizo para eso. ¿Puedes utilizarlo en otro momento? Por supuesto. Es como si yo utilizara unos chimpunes de fútbol para jugar fútbol, porque para eso se hizo, en una cancha sintética y en una cancha de gras. ¿Puedo utilizarla para ir a una boda? Sí, pero no quiere decir que para eso fue creado. ¿Puedo utilizarlo para caminar por la calle? Por supuesto, pero me van a fregar los riñones. ¿Puedo utilizar coquitos para jugar en una cancha, en una losa de cemento? Por supuesto, pero me puede perjudicar la salud. ¿Para qué fueron creadas los chimpunes o los zapatos con coquitos? Para jugar en gras. ¿Por qué? Porque la lógica y las máximas de la experiencia así lo dicen. ¿Mm? Luego podemos, quizás en otras sesiones, indagar o ahondar en estos criterios. Ya será menester de otra sesión, hemos llegado al final de la presente, solamente que he querido matizar, ¿no? Tocar algunos tópicos de lo que representa una defensa técnica y sobre todo una defensa técnica eficiente, ¿no? En los diferentes estadios del proceso penal. Evidentemente existen muchas más anécdotas y muchas más ideas que podríamos compartir. Probablemente podamos programarlo en otras sesiones. Incluso podríamos ver de pronto la posibilidad de un taller de tema de la redacción de las excepciones. Pero poco a poco, poco a poco. Me parece que hemos llegado ya al final. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho la escucha de los asistentes. Y bueno, conmigo será hasta en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Para el día miércoles a la misma hora, gracias por su asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes.